Ahí me confirman si me ven. Sí, Juliana. Sí, súper. Sí, sí te estamos viendo. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Liliana Silva, residente de pediatría. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera charla, digamos que multidisciplinaria. Esta charla, pues, digamos que va a contar en este momento con dos estudiantes de pregrado, Paula Bueno y Mariana García. Paula de cuarto semestre, bienvenida, muchas gracias. Y Mariana también de séptimo semestre de medicina, bienvenida, gracias. Y también vamos a contar con, pues, como nuestra invitada especial y como tutora temática del tema, la doctora Edna Bobadilla. La doctora Edna es médico de la Universidad Surcolombiana, especialista en neuropediatría de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en enfermedades neuromusculares en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Y adicionalmente, la doctora tiene un máster en electrodiagnóstico de la Universidad de Barcelona. Doctora, mil gracias por su tiempo, por su disposición. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todo el grupo y bueno, espero que este espacio esta noche sea muy productivo y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Voy a apagar entonces mi cámara y mi micrófono para que empieces, Paula. Bueno. Sí, perfecto. ¿Me confirmas que estés viendo el video, como la presentación? ¿Qué está viendo la presentación, Paula? Perfecto. Buenas noches, espero que se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Paula Andrea Bueno Toros. Como ya dijo Juliana, soy estudiante de cuarto semestre y en conjunto con mi compañera Mariana García de séptimo semestre presentaremos la revisión de hoy, que es convulsiones neonatales. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a empezar con la epidemiología, después la importancia, factores de riesgo, etiología, la clasificación de las convulsiones según Volpe y la escala de Sarnat, diagnóstico con su evolución etiológica, tratamiento etiológico y anticonvulsivante. Bueno, en primera instancia queremos hablar un poco de la definición de qué es una convulsión neonatal. Las convulsiones neonatales se definen como una alteración paroxística de la función neurológica que puede ser motora, representada por la contracción y relajación involuntaria de los músculos, de la conducta autonómica, que comprende la sudoración, cambios de la frecuencia cardíaca o respiratoria, de la presión arterial, o cambios vasopresores o salivatorias, o puede ser una combinación de lo anterior. Esta es la emergencia neurológica más común en el periodo neonatal, comprendido por las primeras 4 semanas de vida. Cabe resaltar que estas crisis son muy difíciles de reconocer, ya que suelen ser confundidas con movimientos propios del recién nacido. En un estudio de Malone se presentaron 20 videos de neonatos convulsionando y en promedio se reconocieron solo 10 de estos por los profesionales de salud encuestados. Entonces, pues ahí ya sé que tengamos esta revisión el día de hoy. Ahora sí, empecemos con la epidemiología. Tiene una incidencia concentrada en el periodo neonatal, siendo más común en la primera semana de la vida de los neonatos. De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Pediatría, la incidencia se encuentra entre 1.5 a 5.5 casos por cada 1000 nacidos y esta incidencia aumenta con una menor edad gestacional, con un bajo peso y aumenta con la agudeza de la enfermedad. En la literatura se encuentra que aumenta la incidencia a un 10 o 20% y que es mayor en prematuros con menos de 30 semanas de gestación por el alto riesgo de sangrado cerebral. Identificar las convulsiones neonatales es de vital importancia, ya que es una manifestación de la disfunción del sistema nervioso central. Puede ser el primer síntoma de un trastorno neurológico y es un marcador de la morbilidad neurológica. Adicionalmente, está relacionado con secuelas neurológicas. Me gustaría destacar que la presencia de convulsiones neonatales es el factor de riesgo más importante para presentar convulsiones más adelante de la vida. Algunos factores de riesgo para presentar convulsiones neonatales son complicaciones en el parto, hipoxia, acidosis e hipercapnia, hipoglicemia, trastorno hidroelectrolítico y síndromes genéticos.
Bueno, estas convulsiones neonatales tienen una causa aguda, de las cuales vamos a destacar algunas etiologías. Entonces, vamos a empezar con la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es la causa más frecuente de todas y representa casi 2/3 de los casos. Esta está caracterizada por ocurrir entre las primeras 24 y 48 horas de vida y desaparecen a los pocos días. Está relacionado con la hipoxia o distrés respiratorio al nacer y es un factor de riesgo para epilepsia, déficit neurológico o cognitivo. La hipoglicemia es transitoria. La transitoria está definida por valores menores de 40 miligramos por decilitro en las primeras 72 horas y la hipoglicemia persistente está representada por valores menores de 60 miligramos por decilitro después de las primeras 72 horas. También tenemos algunas alteraciones hidroelectrolíticas, que me gustaría mencionar. La hipocalemia, que está definida por menos de 7 miligramos por decilitro de calcio o menos de 1 miligramo de decilitro de calcio iónico. La hipomagnesemia, menos de 1 miliequivalente por litro. La hiponatremia, menos de 120 miliequivalentes por litro. Y la hipernatremia, de más de 150 miliequivalentes por litro, qué pena. De las ya mencionadas, vale mencionar que la hipocalcemia y la hiponatremia son las dos más relacionadas con las convulsiones neonatales y que estos son los valores después de los cuales se empieza a ver una presentación clínica de las convulsiones. Bueno, también pueden haber infecciones, ya sean bacterianas, virales o parasitarias, y estas son mucho peores si se presentan en el primer trimestre del embarazo, ya que durante esos momentos se está dando el desarrollo del cerebro, entonces puede haber una alteración cortical. Hay otras dos causas que realmente no son comunes, sino que son más bien raras, y son la epilepsia dependiente de piridoxina, B6, o la dependiente de folinato, B9. Bueno, estas solo se resuelven con la administración de piridoxina o folinato respectivamente y son importantes para tener en cuenta en aquel paciente con etiología incierta, ya que no responde al tratamiento. Ya que la clasificación internacional de crisis epilépticas no es aplicable a esta edad, Volpe desarrolló un sistema de clasificación que se basa en 3 elementos: las manifestaciones clínicas, el electroencefalograma y la presencia de fenómenos autonómicos. Se divide en 4 categorías: las sutiles, las tónicas, las clónicas y las mioclónicas. Bueno, como ya les había mencionado antes, son un poco difíciles de reconocer y por ende creo que está la parte como más importante de toda la charla. Entonces vamos a empezar con las sutiles. Estas son las más comunes y son las más difíciles de reconocer, pues como bien dice su nombre, son sutiles y se suelen confundir con movimientos propios del recién nacido. Están caracterizadas por la deglución, succión, fijación de la mirada, nistagmo y cianosis, y se presentan en el prematuro con encefalopatía hipóxico-isquémica o hemorragia intracraneal. Entonces vamos a ver un video. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Para hacerlo un poco más dinámico, si quieres, proyectas el video y si alguien quiere participar y describir qué es lo que ve y vamos desglosando la semiología poco a poco. No sé si estás de acuerdo. Sí, perfecto. Aquí la idea es que participen. Obviamente, la idea no es que pues sepan a ciencia cierta, sino que se atrevan a describir lo que ven. Y asimismo vamos retroalimentando poco a poco qué es lo que tiene el niño, ¿vale? Entonces, si quieres darle play y alguien que se atreva a participar, pues va comentando. Listo. Como ya había mencionado, vamos a empezar con el video de las sutiles. Listo. No sé si alguien quiera participar.
Alguien que quiera describir qué es lo que ve en este video. Si quieres, yo empiezo para que la gente tenga como una idea más o menos de qué hacer, no sé. Vale, perfecto. Ujú. Dale. Entonces, acá tenemos un bebé que, pues miren, acá pues está como chupeteando y tiene como este movimiento en la mano y este movimiento en el pie. Como pueden ver, realmente casi, pues no son muy evidentes que es una crisis epiléptica, convulsiva, qué pena, pero sí lo es. No sé si alguien quiere agregar algo. Entonces, la definición de crisis sutiles, vuélvela si quieres y repites como lo que uno esperaría para que podamos describir nuevamente. Sí, perfecto. Entonces está caracterizada por la succión, la deglución, la fijación de la mirada, el nistagmo y la cianosis. Entonces acá, si quieres, voy a volver a poner el video o ya. No más. Si quieres, ve colocándolo y yo les voy mencionando entonces. Entonces, aquí tienen ustedes un recién nacido y aquí de pronto, no sé, el video a mí se me reproduce un poco lento, pero yo lo que veo es un movimiento repetitivo de miembro superior derecho y de miembro inferior derecho. Y hay un movimiento, una constante como un movimiento de succión, como si estuviera chupeteando algo. Si ustedes ven ahí, eh, el niño o el neonato hace esos movimientos generalmente cuando está lactando, cuando estamos haciendo el estímulo a nivel de los puntos cardinales en la boquita, estimulando el reflejo de la búsqueda. Puede, digamos, mientras está dormido hacer algunos movimientos, pero muy sutiles y paran, ¿sí? Pero miren ustedes que este movimiento persiste, 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 no se está haciendo ningún estímulo y persiste, no se detiene. Si quieres, vuélvelo y lo pones. Y es Sí, señora. francamente como si estuviera succionando o comiendo algo, ¿sí? Sin hacerle ningún estímulo y hace el movimiento repetitivo de la manito derecha, bueno, un poco de la mano derecha y del miembro inferior derecho. Sí, Angie Natalie, creo que levantó la mano. Sí, doctora, es que ahí en el video uno ve de la mano izquierda que también tiene como unas sacudidas. Eso podría ser parte del, pues como de la convulsión. El De, izquierdo se le mueve un poquito la mano. de acuerdo, sí, 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 de acuerdo, también puede ser parte de todo, pero aquí lo que yo quiero que ustedes vean y se detengan es en los movimientos de la carita, que muchas veces pueden pensar, no, es que el niño está soñando que está comiendo, ¿sí? O es que está saboreándose algo, no sé. Muchas veces en el común denominador de la gente, estas convulsiones precisamente por eso se llaman sutiles, porque pasan desapercibidas muy fácilmente. Entonces, ojo, el niño se le estimula el reflejo de succión y búsqueda y es normal que lo haga. Pero número uno, aquí no se está estimulando absolutamente nada. A veces los niños, los neonatos cuando duermen pueden hacer ciertos movimientos, pero muy rápidos y pasan, se autolimitan, ¿sí? Pero aquí persisten, miren que aquí en todo el video persisten esos movimientos, persisten y no se autolimitan. ¿Qué otras manifestaciones? Esta es una convulsión, claramente una crisis sutil, pero hay otras manifestaciones que quizás pueden confundir. Por ejemplo, que el niño a veces se queda mirando fijamente un punto, eso pues obviamente no debería ni hacerlo el neonato ni hacerlo un niño más grande. Si hay alguna duda, en el caso de ustedes, cuando vean algún paciente, hay que hacer el estímulo, algún estímulo visual, si hace seguimiento, hacer el reflejo fotomotor, si hace el niño, por ejemplo, una dilatación, si hace el reflejo del fotomotor y se contrae con el estímulo luminoso, por ejemplo, o por el contrario, si la pupila está fija, eso lo podrían hacer porque en una crisis generalmente la pupila está dilatada y no responde casi al estímulo lumínico, ¿sí? Otro, y bueno, y si les hacen estímulo visual, el niño pues no va a hacer ningún tipo de fijación ni seguimiento. También, por ejemplo, otro reflejo que se puede evaluar es
el parpadeo contra la amenaza ocular. Uno hace esto a cualquier persona y la respuesta o el reflejo va a hacer que el paciente parpadee, ¿sí? Un paciente que tenga una crisis y que tenga la fijación de la mirada, pues no va a hacer el reflejo de parpadeo porque está en crisis, ¿vale? Otra es que tenga movimientos desorganizados de los ojitos, ¿sí? Como un nistagmus. Eso puede pasar que pueda, digamos, confundirse pues, con algo fisiológico quizás, pero en realidad puede ser una manifestación de crisis sutil y hay que tenerlo en cuenta como un dato de anormalidad. Otra es la mirada sostenida hacia un punto, hacia un lado, ya sea a la derecha o a la izquierda, que eso es un componente focal. Entonces, que el niño se quede mirando fijamente, por ejemplo, a la derecha, no al frente, sino a la derecha, el ojito fijamente para un lado, el ojito fijamente para el otro, vuelve y ni hacen el estímulo, no hace el parpadeo contra la amenaza, por ejemplo. Eso también puede ser una crisis sutil. Otras que son muy frecuentes, por ejemplo, este chiquitín hace el movimiento repetitivo del miembro superior. Lo normal, los neonatos pueden hacer ciertos movimientos rápidos, como movimientos rítmicos, que pueden ser los movimientos llamados tremores, ¿sí? Pero la característica fundamental en el caso de los tremores es que cuando se hace, el niño está haciendo el movimiento rítmico de la manito o del pie, al agarrar, al tocar la extremidad, el movimiento para, ¿sí? En un paciente que esté haciendo una crisis, el movimiento rítmico va a continuar a pesar de que se le haga contención, se agarre, se toque, el movimiento va a persistir. Entonces, eso es otro dato importante cuando ustedes aborden un paciente y la mamá diga, no, es que hace un movimiento de la manito y se queda moviéndose la manito, una pregunta obligada siempre tiene que ser, ¿y si usted le agarra la manito, deja de moverse? Eso es una pregunta obligada. Si la mamá dice, sí, deja de moverse, seguramente es un tremor, un movimiento tipo tremor y no es una crisis. Pero si la mamá dice, no, doctor o doctora, sigue moviéndose y no para y sigue, esto probablemente sí es una crisis, ¿vale? De las convulsiones sutiles, las más frecuentes, esta que está haciendo este niño en este video, los movimientos de chupeteo, muy frecuente. Recuerden que si el niño no se le está haciendo un estímulo a nivel de puntos cardinales o reflejo de búsqueda, estimulándose el reflejo de búsqueda y mucho menos está succionando, no tiene por qué perpetuarse este movimiento, ¿sí? Como en este niño, ¿vale? Hay una compañerita que levantó la mano por acá. Sí, doctora, una pregunta. ¿Uno podría pensar en este caso que el neonato está haciendo un espasmo epiléptico o no se correlaciona con lo de convulsión sutil? El espasmo es otro tipo de convulsión. Aquí no entraría como una crisis sutil. Los espasmos son otro tipo de crisis que de pronto tu compañera ahora nos lo va a mostrar. Otro tipo de crisis sutil, si quieres ahorita, pues si lo tienes bien, si no, igual lo explicamos. Pero antes de que se me olvide, otro tipo de crisis sutiles pueden ser que el niño haga bradicardia, apnea, ¿sí? Entonces digan, no, es una apnea de tipo respiratorio y ya, si persiste, altera la frecuencia cardíaca y persiste y obviamente es uno de los diagnósticos diferenciales. Rubicundez facial, no es que el niño, el neonato se puso muy rojito transitoriamente por unos minutos o por unos segundos y después queda muy somnoliento. El dato de la somnolencia posterior o la ausencia de conexión con el entorno, pues eso también es un dato importante. La ausencia la somnolencia posterior al evento es un dato importante que nos sugiere posictal. Entonces, si por ejemplo el niño se puso rojito y después queda como con sueño, pues esto es un dato que nos debe sugerir que esto puede ser una crisis. Si el niño, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, parece como si estuviera dormidito, tiene los ojos cerrados, pero casi siempre después de una crisis, ya sea sutil o de cualquier tipo, el niño realmente después quedan dormidos, entonces los estimulan y están fundidos. Entonces, ese dato de somnolencia posterior es muy importante indagarlo siempre para determinar si puede ser un posible posictal, o sea, un periodo después de la convulsión, y obviamente nos da más herramientas de pensar que sí puede ser una convulsión o no, ¿vale?
Eso por un lado con respecto a las crisis sutiles. Entonces recuerden la alteración de los movimientos oculares, el chupeteo, una midriasis sostenida, una fijación de la mirada y que el niño no responda, de pronto que se ponga muy la rubicundez facial. Pues estos datos son como muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta y sospechen de las crisis sutiles, porque les insisto, esto es de lo que más puede pasarse desapercibido. Y obviamente el hecho de que el niño siga teniendo crisis y no se dé un tratamiento, pues esto no es bueno para el bebé y está relacionado pues, con su pronóstico neurológico, ¿vale? Si quieres continuar, doctora, por favor. Hola. Sí, te estamos... Bueno, las fónicas son la segunda de la clasificación y se caracterizan por la extensión de las extremidades. Se presentan más frecuente en el prematuro con enfermedades metabólicas, hipoxia o hemorragia. Entonces, no sé si alguien quiera, después de ver el video por primera vez, identificar, aunque esto tiene varias cosas. Hay que describirlo, el que quiera describir que ve. Sí. Digamos, ahí dice convulsiones sutiles, pero a partir de las características que presenta el niño, esta sería una sutil tónica. Bueno, vuélvelo y colóquelo porque el principio del video es interesante. Entonces, miren que la persona que lo está evaluando intenta como hacer el movimiento. Doc, la dejamos de escuchar. Hola, ya. Del hemicuerpo derecho es el que están evaluando acá y el examinador intenta hacer extensión de las extremidades y ustedes ven que parece que la extremidad es fuera como literalmente como un tronquito, es decir, no, poco extiende, está muy rígido, miren que él intenta hacer como la extensión acá, miembro superior y no hace la extensión, básicamente se queda como el movimiento en bloque, ¿sí? Por el aumento del tono. Entonces, las crisis tónicas es básicamente eso. Es básicamente... 24. Tiene el micrófono abierto. Entonces, básicamente, el componente tónico, las crisis tónicas son, pues, aumento del tono, ya sea en flexión o en extensión de cualquier extremidad, de las 4 extremidades, como en este paciente. Pero, ojo, si vamos a seguir describiendo, aquí el paciente tiene otro componente de la crisis y es que tiene una versión ocular sostenida hacia la izquierda. Eso es un signo de focalización. Y hace unos movimientos, ¿sí? Un componente de crisis sutil en la boquita, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos describirlo? Depende. Si uno ve que inicia la crisis, uno empieza a describir lo primero que ve. Pero aquí, ¿qué vemos en este paciente? No sabemos cómo empezó, pero vemos un paciente que no reacciona, él está mirando fijamente y parece no reaccionar con el entorno, una mirada fija, una versión cefálica, una versión ocular sostenida hacia la izquierda, un componente de crisis sutiles de chupeteo y una postura tónica de 4, me parece a mí que son de las 4 extremidades porque el evaluador intenta extender también miembro inferior izquierdo y parece que tuviera una limitación. Miren que está como limitado para la extensión por el aumento del tono. Pueden existir crisis tónicas puras, es decir, que solo tenga el niño el aumento del tono y ya, ¿sí?
Obviamente, pues la mayoría de las crisis son así, que tienen varios componentes. Aumenta el tono, voltea el ojito hacia un lado, se desconecta, ¿vale? Lo importante aquí es describir y entender que esto hace parte de una convulsión neonatal. ¿Listo? Sí, señora. Diana levantó la mano. Quería preguntar si esa versión de los ojos hacia la izquierda, pues esa versión es lo que uno llamaba antes la generalización. O sea, ahí podemos inferir que hay un compromiso del estado de conciencia del niño. El componente de la versión ocular, ¿me dices tú? Sí, señora. O sea, como esa aparente desconexión del medio del niño. Aquí puede ser, es lo más frecuente, que haya iniciado pues focal. Generalmente empiezan focal y generalizan, ¿sí? Miren que componente focal sí tiene. ¿Por qué? Porque está mirando fijamente para la izquierda, ¿sí? Y el aumento del tono es básicamente, yo lo veo de las 4 extremidades. Entonces, puede ser una focal que haya generalizado, ¿sí? Y obviamente la gran mayoría, pues digamos que las crisis focales pueden tener alteración de conciencia y las generalizadas también, pero lo más frecuente que puede suceder es que haya iniciado focal y haya generalizado y por ende tenga las 4 extremidades con aumento del tono. ¿Vale? Porque yo veo que intentan como movilizarle las extremidades y parece que estuviera hipertónico en las 4 extremidades, pero tiene un componente focal seguramente que generalizó. Listo, dos, muchas Siempre es gracias. muy importante preguntarle a los papás o si hay alguna duda decirle al cuidador, a la mamá, al papá o a la niñera, siempre o al personal médico si está en la UCI, si pueden grabar el bebé. ¿Sí? Si pueden grabar el bebé para captar todo el componente, todas las características de la crisis. ¿Por qué? Porque a veces puede, por ejemplo, cuando pasa que están en casa, los papás generalmente van a recordar siempre el componente generalizado. Ellos no le miran los ojos, algunos sí, obviamente son muy minuciosos en la descripción, pero casi siempre ellos describen que se puso rígido todo y ya. Sí, pero siempre es importante indagar si antes de ponerse rígido todo observaron algún movimiento diferente o alguna postura diferente. Y aquí pues claramente el niño sí tiene un componente focal, está mirando fijamente a la izquierda, pero está hipertónico todo, tiene un componente de hipertono de 4 extremidades que hace parte de la crisis. Si quieres, continúa, Paula. Sí, perfecto. Estaba esperando a que me dijera. Listo. La tercera. Perdón, si fuese focal tónica, pues por ejemplo, sería una extremidad o en hemicuerpo, ¿sí? No serían las 4 extremidades, porque así como tú lo describes ahí, pueden ser focales o generalizadas. Señora. Las clónicas están caracterizadas por sacudidas musculares rítmicas y lentas, también pueden ser focales o generalizadas y se encuentran más frecuentemente en pacientes con encefalopatía hipóxica, ACV o enfermedad metabólica. Entonces acá tenemos 2 videos, si quieren, denme un segundo mientras los organizo. Digamos que de todas las que tú estás mencionado, la encefalopatía hipóxico-isquémica puede darnos cualquiera, clónicas, tónicas, sutiles. Aquí la que puede diferir un poco en etiología son las mioclónicas y los espasmos. ¿Sí? Si ya ahorita lo mencionas, pues lo complemento y ya les indico por qué. Si quieres, empieza. O no sé si alguien quiere describir la semiología. ¿Quieres describir algo tú?
Porque a mí me parece que aquí no son clónicas. Si quiere, Ah, le voy a poner el Natalie. siguiente video a ver si le parece más. Es que eso fue lo que encontramos en internet, como de los videos. Esa sí es una clónica. Angie, Natalie está levantando la mano. Sí, doctora. En la anterior parecía más tónicas, pues se veía Esa. como aumento del tono de miembros superiores de las dos. Y este es clónica, pero solamente pues, de mi cuerpo izquierdo, es miembro inferior izquierdo y miembro superior izquierdo. Exacto, entonces vámonos a la anterior que nos sirve como para retroalimentar las tónicas que estábamos hablando anteriormente. Entonces, nuevamente, la postura, las crisis tónicas, se me olvidaba mencionarles siempre, el aumento del tono en una extremidad, ya sea por crisis o por X o Y movimiento normal del niño, sea neonato, niño más grande, siempre cuando hay un aumento del tono muscular, eso va a desencadenar un cambio en la postura. Entonces, miren ustedes que la postura de las extremidades superiores no es normal. Entonces, hace una hiperextensión de miembros superiores. Las crisis tónicas, recuerden, pueden ser en flexión o en extensión. Aquí están en extensión, ¿cierto? Entonces, hace una hiperextensión de miembros superiores y parece que ese hipertono fuera también incluso axial porque parece que inclinara un poquito la cabeza como hacia atrás, ¿cierto? Entonces, Sí. aquí estoy de acuerdo contigo que esto es una crisis tónica, ¿sí? Aumenta tanto el tono, miembros superiores, incluso axial, que parece que el niño llevara la cabeza hacia atrás. Esta crisis es una crisis tónica. Clónica no. ¿Por qué? Vamos a ir al otro video si quieres. Entonces recuerden, crisis tónica aumenta el tono y cambia la postura. Y en crisis clónica son movimientos repetitivos, lo que yo les hablaba previamente, son movimientos repetitivos. Miren ustedes ahí, la amplitud puede ser variable, pero generalmente uno ve que el movimiento, digamos que tiene cierta amplitud y que se modifica, por ejemplo, o sea, vence gravedad y se mueve sobre la superficie. Si quieres, vuélvelo a colocar. Sí, señora. Y lo que decía tu compañera es que es de mi cuerpo izquierdo y estoy completamente de acuerdo. Entonces, aquí, ¿cómo se llamaría? Una crisis clónica focal, ¿cierto? Porque es de mi cuerpo izquierdo. Cuando hay algo claramente focal, siempre nos debe hacer pensar que hay algo estructural focal, ¿sí? En el cerebro. Es decir, este niño o tiene una hemorragia o tiene una lesión isquémica probablemente en el hemisferio contralateral, ¿sí? O nació con una malformación en el hemisferio contralateral o sangró el hemisferio contralateral, pero algo en esa zona, en esa área motora de ese bebé que está generando una crisis focal clónica de mi cuerpo izquierdo. ¿Listo? Perfecto. Y ahí claramente ustedes pueden ver la diferencia. En el otro bebé había un cambio en la postura por un aumento del tono. Aquí lo que hay son movimientos rítmicos repetitivos. Recuerden, cuando ustedes vean un paciente así, nuevamente verifiquen signos vitales, vean las pupilas nuevamente porque generalmente tienden a ponerse midriáticas, los signos vitales se alteran y el dato que les dije, si le agarran la extremidad, no va a ceder al tacto ni a la contención, va a seguir haciendo el movimiento. Porque, bueno, los movimientos tipo tremor son más finos, la amplitud es es mucho menor que un movimiento clónico, es mucho más finito, la amplitud es muy pequeña y agarran la extremidad y para, ¿sí? Para. En cambio, la crisis no tiene por qué parar. ¿Por qué? Pues es una convulsión. ¿Le parece si sigo a la última categoría? Sigue, está perfecto. Perfecto.
Bueno, las mioclónicas están caracterizadas por sacudidas musculares rápidas y aisladas, son bilaterales y se relacionan con neonatos a término, con hipoxia, enfermedad metabólica o malformación cerebral. Digamos, ahí creo que lo más visible es como las sacudidas que tiene el miembro superior, pero creo que también tiene como levemente en el miembro inferior. Y pues son bilaterales, como pueden ver. Bueno, a mí me queda aquí un poco la duda porque tiende a hacer movimientos como muy rítmicos y se da, o sea, como continuos, ¿sí? Parece que fueran como clonías. Las mioclonías típicas generalmente son las típicas sacudidas, ¿sí? Hacen esto, por ejemplo. Generalmente son más axiales, es decir, lo vamos a ver mucho más evidente en miembros superiores, en tronco, o sea, lo que son músculos axiales y de cintura escapular. Entonces, hacen el movimiento de la sacudida y hacen esto, por ejemplo. Obviamente lo pueden hacer en miembros inferiores, pero la sacudida es a veces sacudida, paran, vuelve y hace, ¿sí? Puede ser en salvas. Aquí veo que el niño se mueve y vuelve y hace otras como rítmicas y para, ¿sí? Puede ser un componente mioclónico, clónico, pero las mioclonías típicas son las sacudidas. Como cuando ustedes están quedando dormidos y sienten que se van a caer y brincan. Eso es una mioclonía. Eso es una mioclonía. Si ustedes ven un niño, un neonato o un niño grande haciendo esto, pues esto, si el paciente está en vigilia, pues no es normal. Y si en sueño lo hace y lo hace repetidas veces, pues tampoco es normal, ¿vale? Las crisis mioclónicas en neurología son de las peores crisis que hay. Entonces, en pronóstico, pues generalmente sugieren que detrás de esas crisis puede haber algo malo, una lesión estructural cerebral extensa, es decir, que tenga una gran malformación cerebral o que el niño tenga una encefalopatía epiléptica, ya sea pues una epilepsia tipo un Ohtahara, unas de esas raras nombres que ustedes quizás en algún momento de la vida van a escuchar, que se llaman encefalopatías epilépticas y tienen epónimos nombres, de Ohtahara. El West no tiene este tipo de crisis, tiene más espasmos, pero cualquier encefalopatía epiléptica y etiologías metabólicas. Las encefalopatías epilépticas de origen metabólico son de las que más dan mioclonías, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un paciente como estos, pues obviamente, como todos, tienen que hospitalizarse, estudiarse, y dentro de lo que hay que hacer sí o sí son estudios metabólicos, porque las crisis mioclónicas, pues son de las que pueden no ser tan alarmantes como en su semiología, pero son las que tras de ellas pueden tener etiologías no tan buenas desde el punto de vista neurológico, epilepsias refractarias quizás que van a desarrollar epilepsias refractarias, encefalopatía epilépticas, metabólicas o lesiones estructurales o malformaciones grandes a nivel cerebral. ¿Listo? Si quieres, continúa. No sé si tienes algún video de espasmo epiléptico. No, doctora. Juliana, ¿tú tienes el video? Porque ese video me parece que es el video que me mostraste. No sé si lo tienes por ahí, porque es que es creo que Dime, qué pena. creo que es ese que tú pusiste ahí, el que yo le mandé a la doctora. Ok. Bueno, los espasmos son otros de las crisis que es básicamente urgencias neurológicas. Mire, espasmos infantiles. Sí. Ahí, uy. En este sí me gustaría que alguien que estuviera de participante nos describiera qué es lo que ven. Describan el movimiento, qué es lo que están viendo. Aquí todos están aprendiendo, entonces la idea es que participen porque así mismo como uno describe, o sea, uno básicamente lo que hace en la práctica clínica es describir lo que uno ve. Entonces, pues, anímense y
y nos Creo dicen. que este es el video en el que mejor se ve que la niña como que se flexiona hacia adelante, como con los brazos y las piernas, como si fuera a abrazar algo. No sé si sea eso. Si quieres devuélvelo, por favor, que esa parte de la bebecita sí se ve bien, la de vestidito rosado, la última que mostraste. Sí. Es. Ahí. Como que se flexiona, se Exacto, contrae. entonces hace una contracción axial, miren que el tronco se flexiona y los miembros superiores y miembros inferiores a nivel proximal se contrae, hace como una aducción, ¿sí ven? Una flexión y una aducción, ¿sí? Y se contrae el tronco. En la práctica clínica, lo que dice aquí el video es muy cierto. Los papás o digamos que, bueno, si está en la UCI, de pronto lo identifican más fácil, en la UCI neonatal, pero los papás generalmente, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a uno? Yo pensé que era que la bebé tenía un cólico. Yo pensé que era que la bebé estaba muy avanzada en desarrollo y ya se quería sentar. Pasa eso, a pesar de que pueda ser un neonato, los papás digamos, si no tienen mucha experiencia y no tiene alguien que de pronto les diga, ve, esto no es normal en un bebé, pasa mucho en los papás que son primis y no han tenido otros hijos, entonces desconocen completamente de pronto algunas cosas como estas y pueden decir, no, es que el bebé yo lo veía como muy adelantadito, como que ya se quiere sentar, ¿sí? Ha pasado y en la vida real pasa que a uno le dicen eso. Entonces, como hacen flexión del tronco, entonces puedes decir, no, se quiere sentar o tenía un cólico o yo pensé que era reflujo, como tal cual lo dice en el video. O también dicen, es que yo pensé que era un niño muy temeroso, que se asustaba muy fácil, entonces brincaba hacia eso, ¿sí? Ojo con eso, porque estos son los típicos espasmos. Mírenle la carita a la bebé y verán que ella tiene como que la mirada fija hacia un punto. Eso obviamente es otro componente de la crisis. A veces pueden hacer supraversión de la mirada acompañante y a veces también pasa que el espasmo puede finalizar en llanto. El niño hace esto y llora. Generalmente se presentan en salvas, es decir, grupos de espasmos. Hacen un espasmo, paran. Hacen otro espasmo y paran. No es la sacudida, no es esto, sino que se ponen rígidos y hacen como si fueran a flexionarse completamente. Los espasmos pueden ser en flexión o en extensión. Entonces, en extensión, que son menos frecuentes, el papá o la mamá pueden decir, es que yo pensé que se estaba estirando para acomodarse, pero obviamente no es normal que eso lo repita y lo repita varias veces. Las características de las convulsiones en general, de las crisis, son que son movimientos generalmente estereotipados, siempre son los mismos patrones de movimiento. Vuelvo y les digo, aquí se repite el mismo movimiento en flexión. Miren acá nuevamente, como si la bebé se estuviera flexionando tronco y miembros superiores. El movimiento tiende a ser muy estereotipado. Ahí hizo un componente en extensión, hizo esto, ¿sí? Hizo esto. Ese es el extensor, el espasmo en extensión, ¿sí lo ven? Hizo esto. Doctora, entonces eso sería más bien, o sea, sí, sería pues la flexión sostenida pero repentina que se puede como limitar pues a movimientos como a sentir, aparte como de la flexión, los movimientos oculares que usted decía, ¿sí? Sí, es decir, en esto sí pueden ser en flexión o en extensión, pero no es, o sea, no es la mioclonía, que la mioclonía es la sacudida y ya y para, no, aquí es la contracción tónica de los músculos axiales, proximales, se pueden intentar como flexionar el tronco, flexionar los miembros superiores, pero también puede ser en extensión, ¿sí? Hay otro, lo que les decía, pueden haber otros componentes semiológicos, supraversión ocular o fijación de la mirada, pero lo llamativo es lo que les menciono del componente de las extremidades y es lo que les debe hacer pensar de que esto es un espasmo. Si ustedes están trabajando en algún área rural, en alguna clínica y no hay neuropediatra, este paciente debe ser remitido con urgencia a una institución donde cuente con pues, un
neuropediatra, obviamente lo deben estabilizar, pero remitir a una institución donde cuenten con neuropediatra ya estabilizado, obviamente, porque es otra de las urgencias neurológicas. Las mioclonías y los espasmos son básicamente de las peores crisis neonatales que pueden presentar los niños, los neonatos, y sugieren etiologías que sean pues obviamente deleterias o no tan buenas para el bebé. Encefalopatías, insisto, epilépticas. En el caso de la flexión, así si es un neonato, pues puede ser un West que se está empezando de inicio muy precoz, o un Ohtahara, pues si es un neonato. ¿Sí? O una encefalopatía metabólica, también aquí las metabólicas, y por supuesto grandes malformaciones del cerebro. Entonces estos pacientes son una urgencia neurológica. Obviamente todas las convulsiones neonatales son urgencias, pero digamos que a estos bebés nosotros como neuropediatras somos muy agresivos en controlar las crisis porque generalmente las etiologías no son tan buenas. Doctora, ¿le parece si seguimos? Sí, sigue. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana García y voy a continuar con la presentación. Aquí trajimos la escala de Sarnat, que pues es la escala que permite evaluar y clasificar la encefalopatía hipoxicoisquémica. Pues nos parece importante teniendo en cuenta que la encefalopatía hipoxicoisquémica es pues la principal etiología de las convulsiones neonatales y es importante que puedan tener en cuenta esta escala, ya que es de gran utilidad clínica porque permite definir conducta y predecir el pronóstico del paciente. Varios de los criterios que tiene han sido modificados para poder definir qué pacientes son o no candidatos al tratamiento con terapia de hipotermia corporal. Y los parámetros que evalúa son el nivel de conciencia, tono muscular, reflejos de estiramiento, reflejos primitivos, función autónoma y los hallazgos al electroencefalograma. Siguiente, por favor. Disculpa, perdón, No. quiero hacer un paréntesis. Si quieres, devuélvete, por favor. ¿Por qué es tan importante conocer la escala de Sarnat? Primero, obviamente, como tú lo mencionaste, pues es la clasificación de la encefalopatía hipoxicoisquémica y tiene implicaciones pronósticas en cuanto a lo neurológico, y también hace parte de los criterios también para establecer si el niño es candidato a hipotermia o no. Pero a nivel de crisis neonatales, obviamente es muy importante porque dentro de los criterios digamos, de la clasificación de Sarnat, pues están las crisis neonatales también. Miren que en Sarnat 2, el que ustedes pueden ver como gravedad moderada, ustedes van a ver que dentro de los criterios está, mira el criterio B, crisis aisladas o repetitivas, o convulsiones aisladas o repetitivas, ¿cierto? Entonces, hace parte de los criterios, ¿sí? Y en el Sarnat 3 o severo, pues ahí lo mencionan como estatus epiléptico, pero básicamente un paciente también que tenga crisis neonatales y le sumes coma, estupor, hipotonía, pues eso suma para catalogar un paciente con Sarnat 3. Es decir, cuando ustedes evalúan un paciente y tenga Sarnat 2 o Sarnat 3, obviamente pues son los que van a tener crisis neonatales. Obviamente los que tengan Sarnat 3 pues son los que peor quizás refractariedad o más crisis neonatales van a tener por el compromiso hipoxicoisquémico seguramente que han tenido. Por eso es tan importante que ustedes conozcan esta clasificación, ¿vale? Niños con Sarnat 3 pues son los que más quizás componente de crisis o estatus van a tener, pero los niños con Sarnat 2 también pueden tener crisis neonatales. Listo, gracias, doctora. Ahora, para empezar a hablar un poco del diagnóstico, es importante establecer que el diagnóstico de convulsiones neonatales, por lo general, siempre se realiza en función de los signos y manifestaciones clínicas que presenta el neonato. Sin embargo, con los estudios de electroencefalograma se ha demostrado que no todos los eventos clínicamente sospechosos son crisis y muchas de las crisis pueden ser solo electrográficas.
Por lo tanto, el diagnóstico actual tiene como gold estándar el monitoreo por videotelemetría como examen confirmatorio. Esta videotelemetría permite integrar un monitoreo electroencefalográfico con una grabación simultánea del paciente para poder facilitar y confirmar e identificar las características de las convulsiones y así determinar si estas son electroclínicas, es decir, que se confirman por el electroencefalograma, pero también tienen su manifestación clínica, o si son convulsiones solo electrográficas, es decir, que se confirman por el electroencefalograma, pero no tienen ningún signo clínico asociado, o que de pronto sean eventos clínicos que no tienen ninguna correlación con el electroencefalograma y por lo tanto pues se descartaría que sean convulsiones. Entonces, aquí quiero mencionar lo siguiente, pronto para los que por primera vez se enfrenten a estos nombres tan raros. El electroencefalograma, pues es uno de los estudios, es básicamente de los estudios complementarios estándar que solicitamos en los pacientes que convulsionan, pero en los neonatos hay una particularidad y es este componente sutil que pueden tener ellos, ¿sí? Incluso en el inicio de la crisis. Cuando yo hago un electroencefalograma, lo que hago es conectar al niño con los cablecitos de los electrodos y listo. Me va a salir en un computador, en un monitor, la actividad eléctrica del niño. Si está convulsionando, se llama actividad ictal, ¿sí? Eso es cuando el niño está convulsionando y sale la actividad desorganizada de la convulsión. O me puede arrojar la actividad interictal. ¿Qué es interictal? Es decir, la actividad eléctrica que se presenta cuando el niño no está convulsionando. ¿Sí? El paciente está perfecto, pero esa actividad interictal puede ser normal o puede ser anormal, ¿sí? Porque muchos pacientes les pedimos electro y el paciente no está convulsionando, pero le salió alterado, entonces eso ya se llama actividad interictal anormal. O puede tener una actividad interictal normal, ¿sí? Pero los neonatos tienen una particularidad y es lo que les mencionaba. A veces las crisis pueden ser sutiles y se pueden confundir fácilmente con cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Además del monitoreo con los electrodos, el video. Por eso yo les decía que cuando hay dudas, siempre es importante decirle al papá, a la mamá, al cuidador, grábelo con el celular o grábelo. Pero obviamente, si está en una institución de salud y se puede hacer videotelemetría, pues es lo ideal, porque así tenemos la correlación con video y la correlación del electro, la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? Entonces, por eso es importante ese monitoreo a través de videotelemetría. Claro, en niños de alto riesgo lo ideal es que estén monitoreados 24 horas y si es necesario más. Por ejemplo, los niños de alto riesgo que nosotros vemos en la UCI neonatal básicamente son todos los niños con encefalopatía psicoisquémica y más si, por ejemplo, están con protocolo de hipotermia. Pero resulta que la telemetría, digamos que tiene el electro, la videotelemetría tiene 21 electrodos, ¿sí? Y a veces no, es más complejo de interpretar. Cuando uno tiene un neonato y necesita descartar y ver y monitorear, digamos, a través, obviamente con video, lo ideal, la videotelemetría, pero si uno quiere hacer un monitoreo, quizás algún niño que es de alto riesgo y tenemos en la UCI neonatal, por ejemplo, que lo usamos mucho, el electroamplitud integrada, se puede utilizar en caso de que no exista la videotelemetría, pero yo necesito monitorear esa actividad eléctrica cerebral, pues se utiliza y es lo que se hace básicamente en el protocolo de hipotermia, digamos al inicio, ya la telemetría se hace finalizando, ya cuando se ha finalizado el protocolo, pero en el inicio, como es un niño de alto riesgo, está con hipotermia, pues se le colocan sus electrodos. En general el electroamplitud integrado es un electro con menos electrodos. Normalmente les decía que el normal tiene 21 cablecitos, el electroamplitud integrada solo tiene uno acá y 4 acá arriba. Es mucho más fácil para las enfermeras poner este montaje tan fácil y también para el personal de neonatos interpretar. Pero aquí interpretar la actividad eléctrica y también lo que ven, la semiología del evento. ¿Listo? Pero el mensaje aquí final nuevamente es que si existe la posibilidad de hacer una videotelemetría y monitorear con videotelemetría es lo ideal porque nos da ese plus que tiene el video y el registro del video y la correlación eléctrica que nos muestre la telemetría, ¿vale?
y por supuesto la semiología que vemos. Si quieres, continúa, por favor. Listo, doctora. Entonces, en cuanto a la evaluación etiológica, siempre que se considere un diagnóstico de convulsiones neonatales, se debe hacer una evaluación y el estudio de la posible etiología, ya que la mayoría de las convulsiones neonatales son manifestaciones de una lesión cerebral aguda y muchas pueden requerir un tratamiento específico inmediato. Es por esto que la evaluación de una etiología subyacente se debe dar junto con el diagnóstico y el tratamiento de las convulsiones. Dentro de la evaluación etiológica debemos indagar por varios aspectos. Nos vamos a ir deteniendo en cada uno para ver qué debemos buscar en cada uno. En la historia clínica, esta debe ser completa y detallada para permitir buscar factores de riesgo por medio de la historia gestacional y de nacimiento, antecedentes maternos y familiares. Entonces, una historia completa del nacimiento debe permitir identificar factores de riesgo para lesión anóxica, como la trombosis del cordón, las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, el meconio, puntuaciones bajas de Apgar y anomalías placentarias. La naturaleza del parto también es importante, ya que los bebés nacidos por parto vaginal tienen más probabilidades de sufrir una hemorragia intracraneal. Otros factores de riesgo a tener en cuenta de lesiones en el nacimiento incluyen macrosomía, obesidad materna y presentación fetal anormal. Asimismo, los aspectos de la historia materna que pueden ser importantes incluyen abortos espontáneos previos, diabetes gestacional, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual u otras infecciones, enfermedades durante el embarazo, el uso de sustancias recetadas o ilegales o tendencias a la coagulación o sangrado. Finalmente, de la historia familiar detallada se debe incluir consultas sobre muerte prematura de hermanos por causas desconocidas y antecedentes familiares de epilepsia, sobre todo la neonatal, en caso de orientar el diagnóstico hacia una epilepsia neonatal familiar benigna. Señora, doctora. Sí, solamente para aclarar una cosita que acabaste de mencionar, como factor de riesgo, el parto vaginal per se no, porque pues digamos que es mucho más fisiológico nacer por parto vaginal que por cesárea, ¿no? El tema son los partos vaginales distóxicos, trabajos de parto prolongado, esos partos, esos trabajos de parto así o un parto distóxico, pues son los que más riesgo te van a dar de sangrado intracraneal. El parto vaginal per se, solito, sin complicaciones, pues no tendría por qué. Obviamente, y es mucho más fisiológico nacer por parto vaginal, pero si estamos frente a un niño que nació por un parto vaginal, fue distóxico, quizás era macrosómico, hizo retención de hombros, bueno, no sé, un trabajo de parto prolongado, todo eso, pues obviamente implica que el riesgo sí se puede incrementar de hemorragia intracraneal, ¿vale? Sí, señora. Ahora, pasando al examen físico, los hallazgos positivos que se encuentran nos pueden orientar los paraclínicos y el diagnóstico. Entonces, el examen general debe evaluar signos vitales y evaluar el perímetro cefálico, ya que el tamaño de la cabeza del neonato nos puede orientar hacia algunas etiologías específicas. También se deben buscar marcas de nacimiento, anomalías somáticas o dismorfias faciales y cualquier posible signo de infección, como por ejemplo una fontanela abultada que nos sugiera meningitis o una erupción cutánea que sugiera infección por TORCH. Asimismo, el examen neurológico debe incluir tanto la evaluación del estado mental y nivel de alerta, como un examen de los nervios craneales y un examen motor que pueda detectar asimetrías en los movimientos espontáneos o un tono anormal que pueda sugerir una lesión cerebral estructural o la encefalopatía neonatal. Hay que tener en cuenta que en el caso de un error congénito del metabolismo como etiología, la presentación clínica típica suele incluir mala alimentación o falta de apetito, letargo y dificultad respiratoria que se presentan después de un periodo inicial sin síntomas de varios días. Por lo que pues estos tres son signos de alarma a los que hay que estar atentos para poder orientar el tratamiento lo más pronto posible. Del mismo modo, las características de las convulsiones que pueden sugerir un defecto metabólico subyacente se presentan con la semiología que ya vimos de las convulsiones mioclónicas y convulsiones refractarias al tratamiento. Bueno, ya en cuanto a los paraclínicos, hay algunas pruebas de laboratorio que se sugieren en términos generales para el estudio de las convulsiones neonatales.
como por ejemplo solicitar los análisis de sangre para electrolitos, glucosa, función hepática y renal, gases arteriales, pH, lactato, piruvato, amonio y torch. También solicitar el uroanálisis de rutina y tener presente que los signos y síntomas de una infección sistémica y del sistema nervioso central pueden ser sutiles y muy inespecíficos en los recién nacidos, por lo que si se sospecha infección, se deben solicitar los cultivos indicados e iniciar tratamiento, lo cual va muy de la mano con la indicación de la punción lumbar, la cual es siempre que haya una sospecha alta de infección en el sistema nervioso, sobre todo teniendo en cuenta que la infección se encuentra entre las causas más comunes de las convulsiones neonatales. Finalmente, las neuroimágenes. El método de imagen de preferencia para los neonatos es la ecografía transfontanelar, ya que es más rápida que una resonancia y es más práctica, porque tiene la ventaja de que no es invasiva y se puede realizar al lado de la cama del paciente. Además, permite identificar signos de hidrocefalia, hemorragia, edema y puede permitir visualizar algunas calcificaciones. Asimismo, se considera que tiene una alta sensibilidad y especificidad para localizar hemorragias y también definir el tamaño ventricular. Ya la resonancia magnética es un estudio mucho más detallado que pues muestra más en detalle las estructuras y está indicada en casos puntuales donde no haya acceso a la ecografía o se busque estudiar algo más específico, ya que permite evaluar y evidenciar si hay lesión hipóxico-isquémica, hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular isquémico o malformaciones cerebrales. Ya para terminar esta parte, la angioresonancia pues no hace parte de las imágenes que se solicitan de rutina porque también es un examen mucho más específico, pero está indicado siempre que haya sospecha de un accidente cerebrovascular isquémico o malformación vascular. Señora, doctora. Listo. Bueno, entonces aquí para dejar un poquito más de claridad respecto a la neuroimagen. Entonces, ustedes van a pedir la videotelemetría. ¿Listo? Eso lo hacen. Si en el sitio donde trabajan, pues hay, mucho mejor. Si no lo hay, entonces un electroencefalograma o un electroamplitud integrada. Pero lo ideal sería videotelemetría. Con respecto a los paraclínicos, todos están muy bien, como lo mencionaste. Y la neuroimagen, lo que tú decías, la ecografía está o sea, es mucho más de fácil acceso, se puede hacer fácilmente en un paciente en la UCI, no tiene que trasladarse, no requiere sedación, pero ese puede ser como el abordaje inicial. En todos los pacientes que convulsionan, lo ideal es tener una resonancia, pero si tenemos a la mano una ecografía y podemos ir mirando con la ecografía si es que el niño le sangró el cerebro, si tiene un hallazgo que sugiere una hipoxia, si tiene hidrocefalia, si tiene edema, perfecto, podemos ir viendo para poder quizás intervenir si se puede intervenir, es decir, niño que tiene hidrocefalia severa, pues ya podemos tomar conductas con la ecografía. Niño que tenga quizás un sangrado grande, que requiera de pronto alguna intervención de neurocirugía, perfecto. Si tiene un edema, por ejemplo, podemos intervenir. Pero la imagen ideal sería la resonancia. La resonancia que nos muestra nos permite ver a mayor detalle toda la parte estructural cortical, la diferenciación córtico-subcortical. Si es un sangrado pequeño, nos permitirá evaluarlo, verlo, que quizás en la ecografía no se puede ver. Y pues obviamente es como la imagen o la neuroimagen que mayor sensibilidad tiene para en generar todas las lesiones estructurales. A lo que vamos es que tenemos a nuestra mano o que tenemos de fácil acceso. Entonces, la ecografía. Si no tenemos resonancia y si podemos hacer un TAC, perfecto, podemos hacer un TAC. Pero lo ideal es que en algún momento ese chiquito se le pueda hacer una resonancia. Vuelvo y les digo, porque puede mostrarnos hallazgos mucho más pequeños, de tamaño más pequeño, malformaciones corticales más pequeñas, que expliquen definitivamente qué fue lo que ocasionó esa crisis, ¿vale? Pero aquí es básicamente lo que tenemos en abordaje también, lo que tenemos a la mano. Si tenemos una ecografía, perfecto. Si tenemos un TAC de cráneo, bueno, lo hacemos. Pero lo ideal sería, ojalá, si tuviéramos una resonancia cerebral. Gracias, doctora. Seguimos con tratamiento anticonvulsivante. Porfa, Pau. Bueno. Entonces, las principales decisiones involucradas en el tratamiento pues, son cómo iniciar la terapia, cómo seleccionar los agentes farmacológicos apropiados
y si suspender o continuar la terapia, pues llegado a ese punto. Entonces, en primer lugar, para tomar la decisión de iniciar el tratamiento farmacológico se deben considerar factores como la duración, gravedad y etiología de las convulsiones, ya que el establecimiento de una terapia específica para la etiología del caso es importante porque esto puede ayudar a definir si es necesario o no iniciar una terapia anticonvulsivante también. Porque, por ejemplo, en los recién nacidos con convulsiones breves debidas a anormalidades transitorias irreversibles como las de los electrolitos o glucosa, pues no necesariamente se requiere un tratamiento inmediato con medicamentos anticonvulsivos, ya que se puede corregir solo con la terapia etiológica, mientras que en convulsiones debidas a otras etiologías, particularmente si son prolongadas, sí se deben tratar adecuadamente con los anticonvulsivos. Ahora, para la selección del fármaco, los factores a considerar para seleccionar el medicamento incluyen de nuevo la etiología y gravedad de las convulsiones, pero también el perfil de efectos secundarios del fármaco, estabilidad respiratoria y cardiovascular del neonato y la presencia de disfunción cardíaca, renal o hepática. Entonces, en este punto se pueden seleccionar anticonvulsivos de primera o segunda línea. La estrategia tradicional es tratar de forma aguda las convulsiones con un medicamento que pueda administrarse posteriormente como una terapia de mantenimiento. Dentro de la terapia de primera línea se encuentran el fenobarbital y la fenitoína. El fenobarbital es el que se ha utilizado durante mucho tiempo como terapia de primera línea y sigue siendo la primera opción en estos casos de convulsión en recién nacidos. El siguiente fármaco más utilizado es la fenitoína. Sin embargo, la absorción enteral de fenitoína es limitada en los recién nacidos y la dosificación de mantenimiento a largo plazo es un reto por los efectos adversos que se pueden presentar. Aquí es importante resaltar que la velocidad de administración intravenosa de fenitoína no debe exceder los 1 a 3 miligramos por kilo minuto en los neonatos, debido al riesgo de los efectos adversos que mencionábamos, que en este caso son hipotensión grave y arritmias cardíacas. Es por eso que, pues, si se llega a decidir por utilizar la fenitoína como tratamiento, se debe llevar un control cardíaco cuidadoso durante y después de la administración. Y hay que tener cuidado porque aunque el riesgo de toxicidad cardiovascular aumenta con velocidades de infusión por encima de la recomendada, estos eventos también se han reportado con velocidades por debajo del parámetro. Por lo que con este tratamiento puede ser necesario reducir la velocidad de administración o interrumpir la dosificación. Ya en cuanto al levetiracetam, hay que aclarar que aunque se puede administrar por vía intravenosa y se usa ampliamente en recién nacidos, la evidencia disponible no lo respalda como agente de primera línea para el tratamiento de convulsiones neonatales. Sin embargo, sí es coadyuvante en la terapia y es bastante utilizado para el tratamiento de las convulsiones neonatales refractarias. Ya finalmente, siempre tener presente que el papel de la monitorización por videotelemetría o con el electroencefalograma debe continuar dirigiendo el tratamiento, ya que la mayoría de los movimientos anormales, como mencionamos al principio de la charla, no siempre son convulsiones neonatales y la mayoría de las convulsiones neonatales son subclínicas o sutiles, por lo que el uso del monitoreo para guiar el tratamiento limita la exposición innecesaria a anticonvulsivos para aquellos pacientes cuyos eventos no son convulsiones y evita el tratamiento insuficiente para aquellos que tienen convulsiones sutiles o subclínicas que no son tan fáciles de evidenciar. Siguiente, por favor. Para iniciar hablando de la terapia etiológica, voy a empezar mencionando las alteraciones metabólicas, ya que son una causa común y tratable de las convulsiones. Entonces, para la hipoglicemia, esta se debe corregir de inmediato con una solución de glucosa al 10% que se administre por vía intravenosa a 2 mililitros kilogramo. La infusión de glucosa de mantenimiento se puede administrar hasta un máximo de 8 miligramos kilogramo por minuto. Y tener presente que si bien la hipoglicemia es generalmente una causa reversible de las convulsiones neonatales, si progresa y es una hipoglicemia grave, puede llegar a provocar lesiones cerebrales y riesgo tanto de convulsiones neonatales refractarias como de epilepsia postneonatal. Para la hipocalcemia, esta se debe tratar con gluconato de calcio al 10% y la solución se debe infundir durante 5 a 10 minutos mientras se controlen la frecuencia cardíaca y el sitio de la infusión. Esta dosis se puede repetir en 10 minutos si no se produce la respuesta adecuada.
Y como alternativa al tratamiento se puede administrar cloruro de calcio, pero si se decide por esta opción, siempre hay que tener presente que después del tratamiento agudo se debe agregar gluconato de calcio como terapia de mantenimiento. Siguiente. En cuanto a la hipomagnesemia, esta con frecuencia se va a presentar asociada a la hipocalcemia, aunque también puede ocurrir sola, y el tratamiento es una solución al 50% de sulfato de magnesio administrada por inyección intramuscular. Esta misma dosis se puede repetir cada 12 horas hasta alcanzar la normomagnesemia. Y ya para las convulsiones que responden a piridoxina, estas hacen parte de las etiologías menos comunes, pero deben tenerse en cuenta ya que hay algunos cofactores o suplementos vitamínicos y otras terapias que están disponibles como tratamiento en algunos casos. En particular, la epilepsia dependiente de piridoxina debido a la deficiencia de anticuitina y la deficiencia de piridoxamina 5-fosfatooxidasa son causas genéticas raras pero tratables de las convulsiones neonatales. Y su tratamiento se va a basar en inyecciones intravenosas de piridoxina de 100 miligramos que se repitan cada 5 a 15 minutos hasta que se llegue a un máximo de 500 miligramos con un monitoreo continuo por electroencefalografía. Aquí es importante resaltar que el tratamiento con piridoxina intravenoso siempre se debe realizar con electroencefalograma y monitorización cardiopulmonar estrecha, ya que existe el riesgo de apnea, especialmente cuando es administrada por vía intravenosa. Y ya para terminar con la terapia teológica, tenemos la encefalopatía neonatal y las infecciones del sistema nervioso central. Para la encefalopatía neonatal y la encefalopatía hipóxico-isquémica asociada, que pues es la causa más común de las convulsiones neonatales, la hipotermia terapéutica es el tratamiento de elección, idealmente para llevarse a cabo dentro de las primeras 6 horas de vida. Entonces, esta hipotermia terapéutica se debe mantener durante las primeras 72 horas a una temperatura de 33 a 35 grados centígrados y, como había mencionado, iniciarla dentro de las primeras 6 horas después del parto. Esta es la única terapia neuroprotectora comprobada para el tratamiento de la encefalopatía neonatal. Y ya para las infecciones del sistema nervioso central, siempre se debe suponer que los recién nacidos con convulsiones tengan una etiología infecciosa hasta que se demuestre lo contrario, ya que también es algo muy prevalente. Y la infección del sistema nervioso central, pues como venía mencionando, es una causa relativamente común de convulsiones y debe tratarse con antibióticos de amplio espectro en dosis suficientes para tratar la meningitis, que también pues, es uno de los agentes etiológicos de las etiologías más frecuentes. Entonces, para la mayoría de los recién nacidos, la terapia empírica inicial para la sospecha de meningitis bacteriana es ampicilina más un aminoglucósido, que generalmente es la gentamicina, más una cefalosporina de espectro expandido, que puede ser cefotaxime, ceftazidime o cefepime. Este es un régimen que es adecuado para recién nacidos que presentan meningitis de aparición temprana o meningitis también de aparición tardía. Listo, doctora. Gracias. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta. Doctora, una pregunta con relación a los fármacos que estaba mencionando al final, Mari, con la fenitoína, ¿qué tan frecuente es que se produzca síndrome de Dres? ¿O cómo se podría, pues, no sé, prevenir en dado caso que pues, se presente? Bueno, el DRES, yo no he visto ningún neonato con DRES, ¿sí? Que le haya generado la fenitoína DRES. Quienes, digamos, en los reportes de anticonvulsivantes, quienes más riesgo tienen es la lamotrigina y después le sigue la carbamazepina y sus derivados, por ejemplo, la oscarbazepina, pero con fenitoína no se reporta tanto como con estos medicamentos. ¿Qué puede pasar?
sí, digamos que tú sabes que como efecto colateral está la posibilidad, pero no es tan frecuente como, por ejemplo, la motrigina Undres o un Steven Johnson, aunque la motrigina pues en neonatos no se usa en realidad, pero pues digamos, para responderte a tu pregunta, no es tan usual que uno lo vea Undres. De pronto Steven Johnson, sí, pero como te digo, hay fármacos con los que uno podría verlo más frecuentemente. Si uno necesita utilizarlo, pues lo debe utilizar porque aquí es una urgencia, ¿sí? Entonces, si hay que usarlo, hay que usarlo. A la frecuencia de infusión que dijo la doctora, ¿sí? Porque obviamente tenemos, digamos, riesgo de efectos adversos si lo pasamos rápido, la parte de la hipotensión, la parte del riesgo de arritmias, quizás. También es importante tener en cuenta aquí la administración, la velocidad también para evitar extravasaciones que puedan generar necrosis a nivel local y también que no se debe diluir hacer la preparación, la fenitoína, hacer la preparación con destroza porque se puede precipitar y pues si se precipita también eso puede generarnos alteraciones locales en la administración del medicamento. Pero lo que te decía, hay otros medicamentos que pueden generar más frecuentemente DRES. Obviamente, pues fenitoína podría dar un DRES, un Steven Johnson, pero hay medicamentos que tienen mucho más riesgo que fenitoína. Perfecto, doctora, gracias. ¿Saben qué es DRES? Porque nadie me preguntó. ¿Saben qué es DRES? Pues sí nos da una explicación pequeñita para los chicos. Bueno, el DRES es una reacción de medicamentos, básicamente es una reacción como un evento adverso que puede generar en el paciente eosinofilia y síntomas sistémicos, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener compromiso hepático, es una de las cosas más frecuentes que puede darle pues uno puede observar en un paciente que tenga DRES, entonces aumento de las transaminasas, la eosinofilia, como les dije, en el hemograma, linfocitosis, pueden tener rash cutáneo, ¿sí? Así como, pues, paciente que tiene una reacción alérgica como tal, les da fiebrecita también, pueden tener fiebre como parte de todos los criterios de DRES, y ya, pues esto, las siglas es como, es que no me acuerdo, drugs, reaction, o no me acuerdo muy bien, con eosinofilia y síntomas sistémicos. Es básicamente una sigla, ¿sí? Pero, como les decía, es una reacción medicamentosa con manifestaciones sistémicas, ¿vale? Generalmente las lesiones dermatológicas no son tan severas como en el Steven Johnson, pero pues como les digo, tener alteración hepática, renal, eosinofilia, linfocitosis, la fiebre, ¿sí? Y obviamente eso implica que el paciente pues se le debe quitar el medicamento. Por ejemplo, en el caso de la carbamazepina, si le dio con carbamazepina no se le puede poner oscarbazepina. Con la motrigina también hay que tener precaución, como les decía, y ya, ¿sí? Si se da, pues se retira el medicamento, se debe dar o garantizar una adecuada hidratación del paciente, administrar medicamentos para el manejo de la reacción, pues, adversa medicamentosa, a veces requieren corticoides, ¿sí? Básicamente eso es como a grandes rasgos lo que básicamente implica tener un DRES. Mil gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Angie. Doctora, dentro de la epilepsia neonatal autolimitada, ahí lo podría diferenciar porque no tiene pues todos estos factores de riesgo de los que hablamos previamente o tengo que esperar como el tiempo de las 48 horas o cómo podría diferenciarlo ahí. No sé a qué te refieres con autolimitada. ¿Tienes alguna definición por ahí? Si quieres, si no la compartes. Sí, Porque en las crisis neonatales hay un subtipo de crisis neonatales que se llaman crisis neonatales benignas. No sé si haces referencia a eso. Sí, Doc, sí, señora. Ok, sí, pues
Las crisis neonatales benignas básicamente son un diagnóstico de exclusión. Incluso uno no las diagnostica casi nunca en agudo. ¿Por qué? Porque uno casi, o sea, en agudo uno siempre debe descartar organicidad o alteraciones. Que si tiene un trastorno hidroelectrolítico, que si tiene una hipoglicemia, que si tiene una malformación cerebral, que si tiene una epilepsia, y obviamente, pues, no, y generalmente cuando son crisis neonatales benignas, el paciente tiende a repetirlas quizás durante la primera. Hay unas que pueden perpetuarse en los primeros 7 días de vida y ya no vuelven a tener ninguna crisis más, pero hemos descartado todo y cuando ya hemos descartado todo, el paciente pasa ese periodo de las crisis de la primera semana, los primeros 7 días, nunca más volvió a tenerlo, el paciente está perfecto. Entonces es ahí cuando podemos considerar que fueron unas crisis neonatales benignas, cuando hemos descartado, ya el paciente no volvió a tener crisis. Entonces es ahí cuando se puede definir que fueron crisis neonatales benignas. Antes no, ¿por qué? Porque es un diagnóstico de exclusión. Siempre se deben descartar las etiologías que la doctora claramente mencionó. Listo, doctora. Muchas gracias. Otra cosa que quería mencionarles que tal vez ustedes no lo mencionaron acá y es el uso de las benzodiazepinas. No sé si ustedes leyeron algo respecto a las benzodiazepinas. No, doctora. ¿Alguien leyó algo sobre las benzodiazepinas o quiere hacer algún aporte? Bueno, las benzodiazepinas. Bueno, las benzodiazepinas en las guías internacionales, incluso podemos revisar la guía de Colombia, hablan de las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas, pues obviamente tenemos que tener precaución porque pueden generar en su mayoría, sobre todo la midazolam, la hipotensión, pues de pronto bradicardia y sobre todo digamos, el deterioro del patrón respiratorio o pueden dar riesgo de un paro respiratorio. En el algoritmo, entonces vamos a impregnar el paciente con el fenobarbital, pero el paciente persiste y persiste con la crisis del fenobarbital. El inicio de acción no va a ser rápido, o sea, aquí mientras se hace la impregnación y empieza el medicamento a actuar, pueden pasar perfectamente 10 minutos del efecto, el inicio del efecto. Pueden pasar más de 5 minutos y el paciente sigue convulsionando perfectamente, puede seguir, digamos, convulsionando. Ha pasado 5 minuticos y el paciente sigue convulsionando. Necesitamos parar lo más rápido la crisis, entonces podemos administrar y está dentro de las guías también administrar benzodiazepinas, obviamente teniendo las precauciones que ya les mencioné. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, la ventaja que tienen en cualquier, digamos, abordaje de crisis o estatus, es que el inicio de acción es rápido. ¿Sí? La que más rápido inicio de acción tiene es lorazepam, pero el lorazepam endovenoso no tenemos en Colombia, ¿sí? Tenemos diazepam, tenemos midazolam. Entonces, ustedes pueden utilizar diazepam y se administra 0.25 miligramos por kilo y se administra la dosis para yugular rápido la crisis, es decir, las benzodiazepinas son para yugular rápido la crisis. Tenemos la impregnación, pero el paciente no mejoró, pongamos benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque se puede perpetuar la crisis y obviamente entre más tiempo dure el paciente convulsionando, pues es peor, ¿no? Entonces, si tenemos, el paciente persiste con la crisis, administremos midazolam. Midazolam benzodiazepina, si tenemos diazepam perfecto, si tenemos midazolam pues también, obviamente teniendo precaución en la parte del deterioro, bueno, la hipotensión y el riesgo de paro respiratorio o de presión respiratoria, principalmente con midazolam. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, el mensaje central de esta noche, crisis neonatales es una urgencia neurológica, siempre. Siempre que ustedes tengan dudas y crean que puede ser una crisis sutil, está en
trabajando donde sea, remitan el paciente, que igual en una institución de mayor nivel de complejidad, pues la idea es descartar y corroborar que eso no sea o si sea una crisis. Si hay alguna inquietud por la familia, algún movimiento extraño del paciente, entonces si existe la posibilidad de grabarlos, pues que lo graben para ser más claros en cuanto a la semiología. Pero si ustedes lo llegan a ver el paciente intrahospitalariamente, recuerden que en los neonatos predominan las crisis sutiles y esas son las que pueden subdiagnosticarse y retrasar quizás el abordaje terapéutico de los niños. Entonces, aquí el tiempo es oro en las crisis neonatales, porque un niño que siga convulsionando y no se dé un tratamiento adecuado, pues esto impacta en su pronóstico neurológico. Listo, no sé qué comentario adicional quieran hacer o pues yo creo que ya fue ampliamente como abordado el tema. No sé, algún comentario adicional. No, Alguien doctora, que- solamente darle las gracias, doctora. Excelente la presentación. A las niñas del semillero también excelente la participación. Sabemos que quizás pues es un tema que ellas todavía no han tenido la oportunidad de ir a rotar a la unidad, no han tenido el contacto con los pacientes. Sabemos el esfuerzo que pusieron en la presentación y pues realmente